Ahí estábamos escuchando a la voz del desaparecido ya Ricardo Di Iorio al frente de Almafuerte, esta canción que se llama Vencer al Tiempo, vamos a decirlo bien, de su disco de 2006, Toro y Pampa. Almafuerte, que fue la agrupación que en su momento reorganizó Iorio después de haberse ido de Hermética. Bueno, para muchos y para muchas una referencia ineludible cuando se habla del heavy metal en la Argentina, porque es básicamente uno de los grandes padres fundadores, por así decirlo, ¿no?, del fenómeno. Y el tema venía a cuestión de que, bueno, vencer al tiempo. Yo creo que es una de las preguntas para hacerse y que está, digamos, de fondo en mucho de todo esto que venimos charlando, ¿no? Porque así como por un lado hablamos siempre de la cuestión económica, como bien estabas diciendo vos, y como siempre estamos relevando sobre lo que viene pasando, hay una cuestión de fondo en todo esto y que es lo que preocupa a muchos de estos sujetos, particularmente a Santiago Caputo y a Karina Milei, que son dos de los que se supone que son el gran trípode fuerte, ¿no?, de este gobierno, los que tienen la última palabra, ¿no?, que son Javier Milei, Karina Milei, su hermana, y Santiago Caputo, que se supone que entre ellos tienen sus rencillas, pero son el núcleo duro, y si hay el ok de uno, es el ok de los tres, en última instancia. Y el tema es porque ¿te acordás? Vos te recordarás cuando charlábamos antes de que todo esto arranque el año pasado, cuando veníamos con la campaña y demás, que siempre decíamos, bueno, esta gente igual si llega, primero no suponíamos que iban a llegar al balotaje, después, digo esto para también tener en cuenta de que quizás, le dimos menor valor a lo que quizás estaba pasando por suponer otras cosas, ¿no?, que iban a tener peso, y la realidad es que después una gente que armó lista con un grupo de influencers, tiktokers y otros reventados, ¿no?, porque básicamente es esto lo que tenemos, con un presidente que es básicamente un estandapero y un columnista, no mucho más que eso, teóricamente, de cuestiones económicas, y esta gente sin estructura partidaria a nivel nacional, no, sin ningún gobernador afín, con un puñado de diputados y senadores, son los que se hicieron con el poder. En el balotaje triunfaron, por supuesto que en eso cuentan otras cosas, ¿no? Después el PRO les dio, digamos, lo que sería el peso fuerte para poder definir la elección en su momento contra Massa. Y después, ¿te acordás que charlábamos también al principio de todo esto, allá en diciembre, en enero, que decíamos esto no puede durar mucho? Y ya estamos en diciembre, ya tenemos un año entero de gobierno, y esto en principio no se está cayendo como suponíamos, al contrario, está recontra funcionando todo, que lo interesante de todo esto es ver también, a mí me da la impresión de que si hay algo que está claro es que sigue sin haber un plan claro de gobierno en sí, no hay un proyecto, a eso me refiero, más que tirar estas cuestiones que son básicamente favorecer a un cierto sector, ¿no?, el capital más concentrado que tenemos aquí, subordinarse a la política exterior de Estados Unidos, en este caso también con la OTAN y con Israel, y fuera de eso, digamos, no hay otra cosa más que supuestamente, ¿no?, lo que proponen las fuerzas del cielo, ¿no?, que es el discurso que venimos teniendo del presidente. El tema es que, bueno, hasta ahora, ¿cómo se viene gobernando? Se viene gobernando básicamente, La Libertad Avanza es un tren fantasma, ¿no?, de gente espeluznante, ¿no? Ahí tenemos a Lila Lemoine, ¿no?, y a otros que cada vez que hablan dan terror. Ahí teníamos a esta mujer Arrieta, vos te recordarás, la que se ponía el patito en la cabeza y que después fueron a visitar a los genocidas a la cárcel. Bueno, y todo ese tándem de gente impresentable que claramente no tiene, digamos, una propuesta política o un planteo ideológico, están ahí nada más que porque, bueno, hay gente que sumaba, por así decirlo. Y el gran desafío que viene atravesando La Libertad Avanza en este momento, y en perspectiva 2025, por eso lo venimos charlando hace ya unas semanas, es, bueno, en 2025 se vienen las elecciones. Y este poder es que maneja, ¿no?, La Libertad Avanza al frente del Ejecutivo, de alguna manera, como siempre, se va a refrendar cuando llegue el momento de las elecciones. Y la cuestión es, esta gente que particularmente Javier Milei, cada vez que habla, él hace, digamos, un culto específico, ¿no?, de la antipolítica, ¿no?, además del antiestatismo. Él mismo se ha planteado, ¿no?, como que él es el gran topo que está destruyendo todo, y precisamente lo están haciendo, el desmantelamiento del Estado en muchas áreas.
no viene al caso, pero la cuestión de fondo es, bueno, ¿esto va a poder seguir? ¿Cómo se va a sostener? ¿Qué va a pasar de aquí en más? Porque de alguna manera, digamos, la confluencia de factores que hubo el año pasado, el momento de las elecciones, bueno, es un hecho histórico, eso no lo podemos negar, ¿no? De cuántas cosas confluyeron, cuántas cosas, entre comillas, han fallado y cuántas le han salido bien, a nivel alianzas, acuerdos, cosas que están por detrás, ¿no? Como el apoyo de medios, de grupos económicos y demás, pero la libertad avanza de alguna manera se tiene que trascender esta cuestión de ser un rejunte de tiktokers e influencers y qué sé yo, y empezar a tener un poco de carne política, vamos a decirle a la cosa. Y esa es la tensión que hay ahí adentro de ese núcleo que hablábamos al principio, ¿no? El trípode de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. Y nosotros venimos viendo en los medios que hay, todas las semanas hay una suerte de escándalo, de pases de facturas, de acusaciones, ¿no? Entre sectores. Sabemos que en principio lo que estamos viendo es, Karina Milei está armando la Libertad Avanza como un partido a nivel nacional. Y en ese sentido está haciendo viajes todo el tiempo, lanzando pequeñas filiales, armando las juventudes de la Libertad Avanza, la hemos visto en Córdoba la semana pasada, con todo un grupete de jóvenes. Y por otro lado, Santiago Caputo es como que está haciendo la parte sucia del asunto, en principio, ¿no? Con fondos que son bastante discutibles, probablemente de esta nueva CIDE que tenemos, lo que hay es un rejunte de bravucones, particularmente virtuales, ¿no? Que lo que hacen es la parte de esto que decíamos, ¿no? El trabajo sucio. Esto es armar, rejuntar información, pinchar gente, obtener información para después presionar, apretar, ¿no? Ese tipo de cuestiones, al frente del cual, en principio, de este espacio que es las fuerzas del cielo, vos te acordás, ya lo hemos charlado acá y hemos escuchado el audio de estos muchachos presentándose con una estética muy mussoliniana, que uno después se pone a preguntar, pero no se suponía que eran libertarios, gente que está, digamos, en contra del autoritarismo, del fascismo. Y bueno, yo creo que si hay algo que va quedando claro es que precisamente que cuando se levanta el discurso de la libertad, pero no hay una cuestión concreta, material, de clase de fondo, la única libertad de la que hablamos es la que decías vos al principio, una libertad estrictamente económica y que beneficia obviamente a unos muy pocas personas. Hace muy poquito se lanzó la Fundación Faro. En la Fundación Faro, porque esto es lo que venimos charlando, ¿no? Hasta ahora viene dándose como esa disputa, pero que funciona en tándem. Por un lado, la construcción del partido a nivel nacional, la Libertad Avanza, de parte de Karina Milei, por otro lado, la parte sucia, oscura, poco clara, que son las fuerzas del cielo, que ellos mismos se habían presentado como la fuerza pretoriana del presidente. Y si hay algo que logran es precisamente instalarse, ¿no? E imponer discurso y agenda a nivel masivo en los medios, que de paso desvían un poco también la atención de los problemas cotidianos, ¿no? Porque ya hemos charlado bastante sobre cómo siguen aumentando los precios de las cosas, cómo siguen aumentando el precio, los valores de la pobreza, de la miseria, del desempleo, y sin embargo se está hablando de estas cuestiones. Vamos a escuchar un cachito a quien está atrás de todo esto, y que está bueno también mencionarlo, porque muchas veces queda ahí como en un lugar oscuro, pero este es el tipo que realmente le da un poco de cerebro a toda la cuestión, que es este muchacho Agustín Laje. Lo escuchamos un cachito. Somos una organización sin fines de lucro, radicada en la República Argentina y comprometida con la promoción de los principios de la libertad individual, la propiedad privada, la economía de mercado y el gobierno limitado, junto con los valores históricos que han forjado nuestra cultura nacional. Nunca como antes se logró tanto consenso social para impulsar nuestras ideas. Por eso tenemos que aprovechar la ventana de oportunidad y formar a los cráneos de mañana. Desde la fundación que hoy inauguramos, impulsamos la formación y la capacitación de cuadros técnicos, políticos y liderazgos y referentes culturales en diversas áreas de la sociedad. Desarrollaremos un programa de formación para emprendedores y pequeñas empresas en etapa inicial de sus proyectos, abordando las barreras de conocimiento, redes y financiamiento, con el objetivo de acelerar el crecimiento empresarial. Quiero referirme en primer lugar a un concepto que se ha venido expresando en los últimos tiempos cada vez
con mayor frecuencia y que lo he mencionado varias veces en esta intervención, y es el concepto de batalla cultural. ¿Qué significa la batalla cultural? La Fundación Faro se comprometerá en la lucha contra el wokismo para recuperar la cultura de la libertad. Promoveremos la libre empresa, el libre mercado, la propiedad privada, y enfrentaremos no solamente en el terreno económico esas ideas, sino que además vamos por el terreno cultural contra las agendas woke. Bueno, clarito este muchacho, y hay una diferencia entre este tipo y todos los otros personajes. Este junto a otro que se llama Nicolás Márquez, del cual ya hemos hablado alguna vez, estos no son pavadas. Estos son cuadros de estos sectores, y no son precisamente sectores de la burguesía, sino que son cuadros reaccionarios, particularmente. Y es muy loco porque ellos apuntan precisamente, están hablando, ¿no?, de disputar, construir una hegemonía y acabar. Ellos ponen como su oponente la agenda woke, ¿no?, o woke. Algo de esto ya hemos charlado más de una vez. Se supone que esta agenda woke era una agenda que de alguna manera constituía ciertos valores propios del liberalismo, ¿no?, la lógica de la inclusión, la presencia de la cuestión del feminismo y otros, pero que vienen siendo también, porque eso está bueno tenerlo presente, parte todo de una misma disputa dentro del marco del liberalismo, ¿sí? La agenda woke viene de Estados Unidos. Viene de Estados Unidos, viene particularmente del sector demócrata, hasta hay un sector republicano que también se hace cargo de todo eso, y de alguna manera son también formas de lavarle la cara al capitalismo. ¿Cómo hacer que el capitalismo de alguna manera sea relativamente digerible y que pueda, digamos, sostenerse en una perspectiva en la que cada vez, vos ya lo sabés, lo tenemos claro, ¿no?, la globalización que empezó en los 70, que vos justo estabas mencionando, el proceso de globalización, y que después, digamos, tiene su auge a partir de la caída del muro y el colapso de todo lo que fue el mundo socialista, de los estados socialistas y demás, había logrado instalar esta lógica, ¿no?, del discurso único, que era, bueno, la única vía posible es el capitalismo. Es así de simple, y particularmente el capitalismo financiero tiene una lógica muy fuerte, de mucho peso dentro de toda esta dinámica. Y no es casual ver también, cuando vemos a nuestros referentes políticos de todos los espacios, sea el peronismo, radicalismo, e incluso hay cierta izquierda, ¿no?, que no escapan a la lógica de caer dentro de un discurso, si se quiere, ciudadano, progresista, que, digamos, no cuestiona de fondo al capitalismo, sino que es como que plantean perspectivas como de, bueno, ¿cómo hacemos para poder seguir viviendo, sosteniéndonos dentro de esto? No hay ahí una perspectiva, un discurso de ruptura, porque evidentemente lo que en algún momento puede ser la perspectiva del marxismo como un proyecto disruptivo, crítico del capitalismo, bueno, después de la caída del muro, evidentemente fue muy difícil poder sostenerlo. De hecho, ha llevado eso al colapso de muchos sectores. Y entonces esa agenda, que quizás en algún momento formaba parte del progresismo, ha caído en una lógica del progresismo, vamos a decirlo, bajo un manto, bajo una lógica de pensamiento neoliberal. Por eso no es casual tampoco ver qué ha pasado también durante los distintos gobiernos kirchneristas, qué ha pasado, ¿no?, incluso dentro del propio peronismo, ¿no?, que, digamos, digo eso solo por mencionar algunas cosas, no escapan a esto porque no hay un proyecto, una perspectiva que sea alterna a esto. Ahí es donde está nuestro deber de pensar en estas cuestiones, nos las tenemos pendientes, digamos, quienes nos definimos de izquierdas, marxistas, revolucionarios, ¿no?, anticapitalistas. Ahora bien, un detalle para tener presente de este muchacho Laje. ¿De dónde salió este tipo? Tiene 35 años, es un pibe, no es un gran cerebro que lleva décadas produciendo, pero es un tipo que de temprano, cuando estaba estudiando en sus veintitantos allá en Córdoba, escribió un librito que se llamaba Las mentiras fundamentales sobre la década del 70, ¿no? Que en principio obviamente suele ser el tipo de cosas reaccionarias que no tiene mucha cabida, pero sí tuvo cabida para que el centro William J. Perry de la National Defense University de Washington, D.C., le diese una beca para estudiar contraterrorismo.
veamos de quién estamos hablando. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver... De los que tiraron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, eso lo financia. Ese tipo de gente. Básicamente es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que tiene un montón de sucursales, ¿no?, con las que la banquita y a la vez buscan acercar a los cerebros afines. Pero acá vos tenés un tipo que no es lo clásico. ¿Qué es lo clásico que nosotros tenemos aquí? Economistas que se forman en Estados Unidos y que después vienen acá con el discurso del neoliberal. Pero acá tenés un tipo que no solo entiende de economía, sino que es un tipo que está formado en cuestiones de filosofía, de ciencia política. Tenés un cerebrito, a eso me estoy refiriendo. Sí. Este tipo, con esa beca después también, lo mandaron a estudiar, porque es un cuadrito cultural estadounidense, de la CIA, así de simple. Lo mandaron y sacó un magíster en filosofía en la Universidad de Navarra. Es decir, se formó en otros países para después venir aquí y llevar adelante esta labor, que empezó de a poquito, pero es un tipo que tiene varios libros, y es un tipo que es bastante conocido. Si uno lo busca lo puede encontrar por YouTube, porque se dedica a debatir algo que la derecha suele no hacer, porque básicamente suele fallar en su argumentación, en su fundamento, patina, pero este tipo se la banca. Y de hecho ha ganado más de un debate con gente poco formada. No es casual que sea una referencia teórica en la que se sostienen estos esperpentos que están dándole vueltas ahí a Santiago Caputo y compañía, y por eso es uno de los que está ahí dando vueltas al frente de esta Fundación Faro. Ahí ya escuchaste que hablaron de ese programa de emprendedores, que básicamente es construir cuadros tanto de gestión empresarial como también de control y dirección, ¿no?, a nivel de lo social. Porque ¿qué plantean estos tipos? Ellos, cuando hablan de la batalla cultural, y ahí vamos, si querés, como cerrando la cosa, el concepto de batalla cultural es una noción que es muy propia básicamente del marxismo, principalmente, ¿no? De hecho, uno de los grandes referentes en ese sentido era, si bien es un debate que viene incluso de la época de Marx y Engels, ¿no? Lenin también lo ha discutido, esto digamos, está presente hace rato en la tradición marxista. Gramsci, que fue un pensador, mejor dicho, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, es un tipo que escribió en las cárceles mussolinianas al respecto, y él le dedicó bastante a entender esta cuestión, porque él trataba, obviamente, de pensar desde la derrota que había sufrido la izquierda italiana por el triunfo del fascismo de Mussolini, ¿qué falló?, ¿no? Esas eran las grandes preguntas que se hacían. Y la lógica que por ahí estaba implícita de pensar que, digamos, la llegada al poder de un proyecto revolucionario tenía que ser con un asalto al poder, quizás como de alguna manera fue el proceso ruso, porque era la única referencia concreta que existía hasta esos momentos. Sin embargo, Gramsci reflexionó al respecto y dijo, acá hay muchas cosas por atrás. Y una de las cuestiones, vamos cerrando acá, pero lo dejamos picando quizás como para seguirlo en otro momento, es esta cuestión de decir, no es que, digamos, la hegemonía viene a ser obviamente que un grupo se impone y logra instalar sus valores, sus convicciones, sus creencias a todo el resto de la sociedad, y la sociedad lo acepta e dice incapaz de pensar algo por fuera de eso, porque lo entiende como algo natural. Entonces, construir hegemonía como una labor cultural es algo central para tratar de pensar después la solidez que puede tener el desarrollo de un proyecto político, económico, o, bueno, básicamente llevar adelante un país, una perspectiva civilizatoria incluso, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Porque ya venimos charlando también de todo esto, ¿no? Hay una crisis también civilizatoria que tiene que ver con el colapso de la hegemonía estadounidense y de Occidente, donde estamos en un interregno en este momento, donde se están reconfigurando las cuestiones a nivel global. Entonces, es muy interesante porque de denostar la noción de hegemonía y esta cuestión de la batalla cultural, que son conceptos, nociones muy fuertes dentro del marxismo, esta gente se apropia y es lo que les permitió quizás poder construir esto que en parte está sucediendo ahora. El tema es ver el problema, que ya lo dijimos en otras ocasiones, que hasta ahora, lamentablemente para ellos, todo lo que están construyendo no es más que algo virtual. Todavía eso no se plasma en hechos concretos, en la calle, con masas, ¿no? Pero el problema es que si lo dejamos hacer, puede pasar.
Ahí estaría bueno, entonces, esa es una discusión que nos debemos, un debate que nos debemos los sectores populares, porque no hay que dejar avanzar estos muñecos, porque estos tipos sí son peligrosos porque traen ideas y logran instalarlas, y mientras nosotros seguimos en la nada, debatiendo cuestiones morales, ellos están haciendo cuestiones concretas. Sí, sí, sí. Y otra cosa también grave es que no hay conciencia en la izquierda de esto. No, no la hay. No sé si uno tiene todas las respuestas, no las tengo, pero alguna, en la intención de entrar en ese debate cultural con la derecha, yo veo que mucha militancia izquierda no la entiende y sigue repitiendo latiguillo para hablarle a gente que ya está convencida. Digo, no, tenemos que hablarle a los otros. Exacto. Esa es la labor que nos debemos. Hay que volver a empezar y hay que formarse. El viernes estuve en un lugar e intenté, pero volvían y volvían a lo conocido. Claro. Sí, estaba bien lo que decían, pero bueno, pero digo, ya está, la gente de izquierda ya sabe eso. Hay que ir por más, hay que entender el mundo en el que vivimos ahora.